El silencio que siguió al amanecer del lunes no era un silencio ordinario. Era el tipo de silencio que se asienta sobre los hombros como una piedra, que llena los pulmones con algo más pesado que el aire. Jerusalén despertaba lentamente, como si la ciudad misma dudara si quería abrir los ojos. Las calles angostas comenzaban a llenarse con el sonido de sandalias sobre adoquines, con el olor a pan recién horneado y a especias traídas desde mercados lejanos. Pero debajo de todo eso, debajo del ruido normal de la vida, había algo más una tensión, una pregunta sin respuesta flotando sobre cada cabeza, sobre cada corazón que había estado presente en los días anteriores. 2 días antes, algo había sucedido en esa ciudad que nadie sabía exactamente cómo procesar. Un hombre había entrado montado sobre un burro entre palmas y gritos de júbilo. La multitud lo había llamado rey. Lo había llamado hijo de Davidán, y ahora, en este lunes fresco y neblinoso, ese mismo hombre caminaba de regreso hacia Jerusalén desde Betania, y nadie en esa ciudad sabía todavía lo que significaba su presencia. Nadie entendía aún que el tiempo estaba siendo medido de una manera completamente distinta, que cada hora de esa semana era parte de un plan que había sido escrito mucho antes de que existiera la primera piedra del templo. Necesitas entender algo antes de continuar, algo que cambia por completo la manera en que se mira todo lo que ocurrió esa semana. Habían pasado 14 siglos. 14 siglos desde que Dios le habló a Moisés en la oscuridad de una noche en Egipto. 14 siglos desde que un pueblo entero escuchó instrucciones que parecían extrañas, casi imposibles de entender en ese momento. Toma un cordero sin mancha, sin defecto, uno que haya sido examinado, observado, verificado como perfecto. Guárdalo durante 4 días. Y luego, en el momento indicado, sacrifícalo, y con su sangre unta los postes de tu puerta. Éxodo 12 no es solo una historia antigua sobre una noche en Egipto. Es el eco de algo que resonaría a través de los siglos hasta llegar exactamente a este lunes, a esta semana, a este hombre caminando por el camino polvoriento desde Betania hacia Jerusalén. El pueblo de Israel había obedecido. Habían tomado al cordero el día 10 del mes. Lo habían guardado hasta el día 14, lo habían examinado, y cuando llegó la noche, cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, las casas marcadas con sangre fueron protegidas. Esa sangre no era solo un símbolo religioso pintado en madera. Era una declaración. Era la respuesta de Dios a una pregunta que la humanidad entera había estado haciendo desde el jardín de Edén. ¿Cómo puede vivir un ser humano cuando la muerte ya lo ha alcanzado? La respuesta: esa noche en Egipto fue por la sangre del Cordero, no por sus propios méritos, no por su esfuerzo, por la sangre de algo inocente que murió en su lugar. Y ahora, en este año que los historiadores llamarían 33 después de Cristo, en este lunes de primavera en Jerusalén, ese mismo Cordero estaba entrando a la ciudad. La mañana comenzó en Betania, un pequeño pueblo a poco menos de 3 kilómetros al este de Jerusalén, justo al otro lado del Monte de los Olivos. Era un lugar tranquilo, sin la agitación y el ruido de la capital. Allí vivían sus amigos más cercanos, a Marta, María y Lázaro. Allí había pasado Jesús la noche del domingo, y cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse sobre las colinas de Judea, él ya estaba despierto, no como alguien que duerme profundamente y despierta confuso, sino como alguien que ha estado mirando el cielo durante horas, sabiendo exactamente lo que el día traerá. Los discípulos se movían a su alrededor con la energía nerviosa de hombres que no comprenden del todo lo que está ocurriendo, pero que sienten que algo grande está en marcha. Pedro, con su carácter inconfundible, probablemente ya estaba hablando demasiado. Juan, el más joven, observaba todo con esos ojos que parecían capturar cada detalle. Jacobo, Andrés, Felipe, los demás, todos con sus propias preguntas guardadas adentro, preguntas que todavía no se atrevían a formular en voz alta. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era este el momento? ¿Iba a establecer su reino ahora? ¿Iban a ver el poder de Dios manifestarse de una manera que los colocaría para siempre en el lado correcto de la historia? Jesús caminó, y mientras caminaba,
ocurrió algo que los evangelios registran como un detalle aparentemente pequeño, pero que si lo miras con los ojos correctos, te detiene en seco. Tenía hambre. El texto de Marcos 11 lo dice sin adornos al día siguiente. Cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. No era una metáfora. No era simbolismo. Era un hombre, con un estómago vacío, caminando por un camino de tierra bajo el sol de la mañana. Ese detalle importa más de lo que parece, porque nos recuerda que la persona que caminaba por ese camino no era solo un maestro, no era solo un profeta, no era solo una figura religiosa imponente y distante. Era alguien que sentía el cansancio de los pies después de caminar horas. Alguien que conocía el frío de las noches en el desierto. Alguien cuyo cuerpo sentía exactamente lo mismo que el tuyo siente ahora mismo mientras escuchas esto. Vio una higuera a lo lejos, llena de hojas. Lo que en esa región era señal de que podía tener frutos tempranos. Se acercó y encontró solo hojas, nada más. El árbol prometía lo que no tenía. Y entonces Jesús dijo algo que sus discípulos nunca olvidarían. Que nunca más nadie coma fruto de ti. Y la higuera comenzó a morir desde la raíz. Los discípulos escucharon esas palabras y siguieron caminando. No entendieron en ese momento lo que acababan de presenciar. No entendieron que estaban mirando una parábola viva, una actuación profética que hablaba directamente sobre el templo que estaban a punto de alcanzar. Un sistema religioso que tenía todas las apariencias externas de vida espiritual, todas las hojas del ritual y la tradición, pero ningún fruto real, ninguna conexión genuina con Dios, solo la ilusión de ella. Llegaron a Jerusalén. El templo dominaba el horizonte de la ciudad con una presencia que era casi imposible de ignorar. Herodes el Grande lo había expandido y embellecido durante décadas. Y el resultado era una de las estructuras más imponentes del mundo antiguo. Piedras enormes, algunas de más de 10 metros de largo. Paredes que reflejaban la luz del sol como si estuvieran cubiertas de oro, porque en algunos lugares lo estaban. Era el centro del mundo para el pueblo judío. El lugar donde el cielo y la tierra se tocaban. El lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Pero lo que Jesús encontró cuando cruzó el atrio exterior no era cielo tocando tierra. Era caos. Era comercio. Era el sonido de animales siendo vendidos para los sacrificios. El ruido de monedas siendo cambiadas en las mesas de los cambistas. El olor de palomas y ganado mezclado con el incienso sagrado que se suponía debía llenar ese espacio con algo completamente diferente. El atrio de los gentiles, el único espacio donde los no judíos podían acercarse al templo y buscar a Dios, había sido convertido en un mercado. Y Jesús vio todo eso, y algo en él respondió de una manera que sus discípulos probablemente jamás habían visto antes con tanta claridad. Volcó las mesas, soltó las palomas, expulsó a los cambistas, y mientras el caos se convertía en silencio atónito, mientras monedas rodaban por el suelo y plumas flotaban en el aire, mientras los comerciantes miraban con una mezcla de miedo y furia, Jesús habló. ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No estaba siendo simplemente impulsivo. No era una reacción emocional sin pensamiento. Estaba citando a Isaías y a Jeremías al mismo tiempo, conectando dos profecías antiguas en un solo momento presente, diciéndole a cualquiera que tuviera oídos para escuchar: esto fue predicho, este momento fue visto de antemano, y yo soy la razón por la que esas palabras existen. Los sumos sacerdotes lo oyeron. Los escribas lo oyeron, y el texto de Marcos dice algo devastadoramente simple. Buscaban la manera de destruirlo, porque le tenían miedo, no porque tuvieran razón. No porque estuvieran protegiendo algo sagrado, sino porque le tenían miedo. El miedo que produce la verdad cuando amenaza el poder de las personas que han construido su mundo sobre una mentira. Cuando cayó la tarde de ese lunes, Jesús salió de Jerusalén con sus discípulos, probablemente regresando a Betania, al mismo lugar tranquilo donde había pasado la noche anterior. Y mientras caminaban bajo el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas, los discípulos estaban procesando todo lo que habían visto. Las palmas del día anterior, la higuera
maldecida esa mañana. La purificación del templo, los ojos furiosos de los líderes religiosos y sobre todo, esa pregunta que ninguno de ellos podía formular claramente todavía: ¿hacia dónde va todo esto? Necesitas detenerte aquí un momento. Necesitas entrar en ese camino con ellos y sentir lo que ellos sentían. Estos no eran personajes de una historia de ficción. Eran hombres reales, con familias reales, con miedos reales. Pedro había dejado su barca y su negocio de pesca. Mateo había abandonado su puesto de cobrador de impuestos, lo que en esa cultura significaba seguridad económica y cierto nivel de poder, aunque fuera impopular. Jacobo y Juan habían dejado a su padre Zebedeo con las redes en el agua. Estos hombres habían apostado su vida entera a esta persona, y ahora la tensión política era tan visible, tan palpable, que cualquiera podía ver que algo se estaba precipitando hacia un punto de no retorno. Sentían miedo, casi con certeza, sentían dudas. Es prácticamente inevitable, porque la duda no es lo opuesto de la fe. La duda es lo que ocurre cuando la fe se encuentra con la realidad y no puede ver todavía cómo encajan. La duda es humana. La duda es honesta, y lo que hace el Evangelio no es ignorar esa duda. La registra, la preserva, la incluye en el relato de manera que cualquier ser humano que lea esas páginas 2000 años después pueda ver su propio corazón reflejado en esos hombres caminando de regreso a Betania bajo las estrellas. Porque si tú has dudado alguna vez, si alguna vez has mirado el cielo y preguntado si hay alguien realmente escuchando, si alguna vez has seguido a Dios en algo que no tenía sentido según la lógica del mundo, y luego te has preguntado si cometiste un error, entonces tú conoces exactamente lo que esos discípulos sentían en ese camino. Volvamos ahora al corazón de todo esto, al hilo que conecta todo lo que hemos visto. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez acercándose al Jordán, no dijo: «Aquí viene el Hijo de Dios». No dijo: «Aquí viene el Maestro de maestros». Dijo algo mucho más específico, mucho más cargado de significado cultural y teológico para cualquier judío que estuviera escuchando. Juan 1:29 Ané. Aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, no un cordero simbólico, no una metáfora poética, el Cordero, el verdadero, el que todos los otros corderos habían estado señalando desde aquella noche en Egipto. Piensa en esto. Cada año, durante 14 siglos, el pueblo judío había tomado un cordero el día 10 del mes de Nisanán, lo habían llevado a sus hogares, lo habían observado, examinado, verificado que no tuviera ningún defecto, y 4 días después, en el día 14, lo habían sacrificado. Esa secuencia, ese ritmo sagrado, ese patrón repetido millones de veces a lo largo de generaciones, era un ensayo, era una preparación para algo que estaba ocurriendo en tiempo real en las calles de Jerusalén en el año 33 después de Cristo. ¿Cuándo entró Jesús a Jerusalén entre palmas y aclamaciones? El domingo, el día 10 de Nisán, el mismo día en que la tradición ordenaba traer el cordero. ¿Y cuándo fue crucificado? El viernes, el día 14 de Nisán, el mismo día en que el cordero era sacrificado. No es coincidencia, no es un ajuste literario conveniente que alguien fabricó después del hecho. Es la estructura de la realidad siendo desplegada con una precisión que hace que la mente se detenga y el corazón acelere. El apóstol Pablo, años después, escribiría a los Corintios algo que captura todo esto en una sola frase: a nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En 1 Corintios 5:7, no fue sacrificada como metáfora, fue sacrificada como hecho histórico, con implicaciones eternas. El cordero sin mancha que Dios mismo había provisto, del mismo modo en que proveyó el carnero para Abraham en el monte Moriah, cuando Isaac estaba atado sobre el altar, solo que esta vez la provisión era definitiva. Esta vez no habría otro sacrificio. Esta vez, la sangre derramada no marcaría los postes de una puerta de madera en Egipto, sino los postes de la historia entera, del tiempo entero, declarando que la muerte había pasado sobre todos aquellos que estuvieran detrás de esa sangre. El cordero en Éxodo 12 tenía que ser sin defecto, sin mancha,
sin nada que lo hiciera indigno. Y durante toda esa semana en Jerusalén, los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos intentaron encontrar algo, algún error en su doctrina, alguna contradicción en sus palabras, algún defecto que les permitiera desestimarlo, y no encontraron nada. Cada pregunta que le lanzaron regresó a ellos convertida en una verdad que no podían rebatir. Cada trampa que tendieron se cerró sobre los que la habían colocado. El Cordero fue examinado durante 4 días delante de toda Jerusalén, y no se encontró en él ningún defecto. Esto es lo que hace que el lunes sea tan significativo. No es simplemente el segundo día de la semana de pasión. Es el momento en que el examen comenzó en serio. El momento en que el Cordero estaba siendo observado, cuestionado, probado, y el momento en que cada interacción en el templo, cada pregunta de los líderes religiosos, cada confrontación pública, era parte de ese proceso de verificación que el calendario de la Pascua había anticipado durante más de 1000 años. La purificación del templo en ese lunes no fue solo una declaración sobre el comercio o sobre la corrupción religiosa, fue una declaración de autoridad, una declaración de quién era el dueño de esa casa. El Cordero no era un visitante en ese templo, era el propietario, y cuando volcó las mesas y expulsó a los cambistas, estaba haciendo exactamente lo que el Dios de Israel había prometido hacer a través del profeta Malaquías. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, no como invitado, como dueño, como el que tiene derecho a rediseñar el espacio que le pertenece. Pero había algo más en ese momento que la autoridad. Había dolor. Hay una diferencia entre alguien que actúa con frialdad calculada y alguien que actúa desde un lugar de amor profundamente herido. La imagen de Jesús volcando las mesas no es la imagen de un hombre sin emociones ejecutando un plan estratégico. Es la imagen de alguien que amaba esa casa, que amaba a ese pueblo, que había visto durante toda su vida como el sistema religioso que debía conectar a las personas con Dios, las había alejado de Él, las había cargado con reglas imposibles, las había hecho sentir que no eran suficientes, que estaban demasiado sucias, demasiado rotas, demasiado lejos. Y eso lo movía desde adentro de una manera que las palabras apenas pueden capturar. Juan 2. En el relato paralelo de una purificación anterior del templo, dice que sus discípulos recordaron que estaba escrito el celo de tu casa me consume, el celo, no el desdén, no la indiferencia. El celo, que es la forma que toma el amor cuando ve que algo sagrado está siendo profanado. El celo de alguien que cuida profundamente, que no puede quedarse quieto cuando lo que ama está siendo destruido. Y aquí es donde la historia se vuelve personal de una manera que te puede detener en seco. Ese templo, ese espacio donde se supone que Dios y los seres humanos se encuentran, ese lugar que había sido convertido en un mercado ruidoso y caótico, donde los más pobres eran explotados y los más marginados eran empujados hacia afuera. Ese lugar es también una imagen de algo interno, porque Pablo escribiría más tarde, en 1 Corintios 3, que el creyente es el templo del Espíritu Santo, que ya no es un edificio de piedra, el lugar donde Dios habita, sino una persona cada ser humano que ha sido alcanzado por esa gracia. Y entonces la pregunta que surge sola, sin que nadie necesite forzarla, es, ¿qué ha sido convertido en mercado dentro de ese espacio? ¿Qué ruido ha llenado el lugar donde debería haber silencio sagrado, que se ha instalado en el atrio de tu vida de maneras que han empujado hacia afuera todo lo que realmente importa? No es una pregunta acusatoria. Es la misma pregunta que Jesús respondía con sus acciones ese lunes en Jerusalén. No como juez frío y distante, sino como alguien cuyo celo, cuyo amor profundo, lo consume. Alguien que no puede quedarse fuera del desorden de tu vida, pretendiendo que todo está bien, si sabe que dentro hay un caos que te está ahogando. La tarde cayó sobre Jerusalén lentamente. Las calles comenzaron a vaciarse. Los peregrinos que habían llegado para la fiesta regresaban a sus alojamientos. Los comerciantes que habían sido expulsados del templo estaban probablemente reunidos en algún rincón oscuro, quejándose y planeando. Los sumos sacerdotes y los escribas estaban reunidos en alguna sala iluminada por antorchas, discutiendo en voz baja, midiendo sus opciones,
calculando riesgos. La ciudad que de día parecía llena de vida y movimiento, de noche revelaba sus corrientes subterráneas, sus tensiones, sus conspiraciones silenciosas. Y en algún lugar de ese paisaje, Jesús y sus discípulos caminaban de regreso a Betania. Imagínate en ese grupo. Imagínate el sonido de sus pasos sobre el camino pedregoso, el olor del campo abierto, después del olor denso de la ciudad, el cielo abierto sobre sus cabezas con todas sus estrellas. Imagínate los silencios entre las palabras, porque ese tipo de día no se procesa fácilmente con conversaciones largas. Ese tipo de día se sienta en el pecho y pide tiempo para respirar. ¿Qué pensaba Pedro, ese hombre que meses antes, en Cesarea de Filipo, había dicho con toda la confianza del mundo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», en ese mismo hombre que días después había intentado convencer a Jesús de que no fuera a la cruz y había escuchado las palabras más duras que alguien puede escuchar: «Apártate de mí, Satanás». ¿Cómo estaba reconciliando todo eso en su cabeza? La grandeza de lo que creía que Jesús era, con la dirección aparentemente autodestructiva que estaba tomando. Los gritos de «Hosana» del día anterior, con la furia de los sumos sacerdotes, ese mismo día. La esperanza de un reino, con la realidad de una oposición que se iba volviendo más sólida y más peligrosa con cada hora que pasaba. ¿Qué pensaba Juan? Ese discípulo al que Jesús amaba de una manera que el mismo Juan registraría más tarde en su Evangelio, con una simplicidad que es casi desconcertante. Juan, que estaba más cerca que nadie de entender algo profundo en Jesús, pero que aún no tenía el marco completo para ver el cuadro entero. Estaba mirando las estrellas y preguntándose ¿cómo terminaba todo esto? Estaba sintiendo en su pecho esa mezcla de amor y miedo que produce estar profundamente conectado a alguien que claramente está en peligro. Y Judas, el que cargaba la bolsa del dinero, el que ya había comenzado a hablar con los sacerdotes, ¿caminaba en silencio también? Miraba a Jesús y trataba de entender cómo ese hombre que había hecho milagros, que había resucitado a Lázaro, que había hablado con una autoridad que nadie más tenía, podía estar siendo tan aparentemente pasivo frente a una situación que exigía acción política y militar, porque eso era lo que Judas probablemente quería: acción en un plan, un movimiento que convirtiera toda esa energía espiritual en poder real, en cambio tangible, en revolución visible. Lo que ninguno de ellos podía ver todavía es que todo lo que estaba ocurriendo era exactamente el plan más preciso y más profundo que jamás haya existido. Cada paso era deliberado. Cada confrontación era parte de un guión escrito no por seres humanos, sino por una sabiduría que trasciende el tiempo. El Cordero estaba siendo examinado, la semana avanzaba, y lo que parecía desorden desde adentro era desde afuera la más perfecta ejecución de una promesa hecha mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. Hay una palabra en hebreo que aparece en el relato de la Pascua, en Éxodo, que merece ser pronunciada aquí. La palabra es tamem. Significa completo, íntegro, sin defecto, sin mancha. Era la descripción que la ley requería para el Cordero Pascual tamim. Y cuando los profetas buscaban palabras para describir al siervo de Dios que vendría, al que sufriría en lugar de otros, al que cargaría el peso de lo que no era suyo, usaban lenguaje de inocencia, de integridad, de alguien en quien no había engaño. Isaías 53 dice: «No hizo maldad, ni hubo engaño en su boca en Tamim, y esa semana en Jerusalén». Mientras cada grupo que se le acercaba para tenderle trampas se alejaba con las manos vacías y la boca cerrada, lo que estaban haciendo sin saberlo era confirmar exactamente esa descripción. El Cordero era sin defecto. El examen había comenzado y no iban a encontrar nada. Pero volvamos a los discípulos, porque la historia de esa semana no es solo la historia de Jesús, es también la historia de hombres ordinarios siendo llevados a través de algo que los transformaría completamente, aunque todavía no lo supieran. La duda que sentían ese lunes en la noche era real, pero la duda no los descalificaba, no los expulsaba del círculo, no los convertía en traidores, los convertía en humanos. Y el Jesús que caminaba con ellos hacia Betania lo sabía todo. Sabía lo que Pedro haría en pocas noches más.
negándolo 3 veces junto al fuego de los guardias. Sabía lo que Judas ya había puesto en movimiento. Sabía que todos ellos huirían cuando llegara la hora más oscura, y seguía caminando con ellos, seguía hablando con ellos, seguía eligiéndolos. Porque eso es lo que hace el amor que no depende del rendimiento del otro. No es un amor que espera que lo merezcas antes de dártelo. No es un amor que lleva una lista de tus fracasos y te lo recuerda cada vez que algo sale mal. Es un amor que camina contigo por el camino polvoriento hacia Betania, cuando tienes el corazón lleno de preguntas que no sabes cómo hacer. Un amor que ya conoce el final de la historia y aún así te elige para ser parte de ella. Esa noche en Betania, mientras el fuego de alguna hoguera proyectaba sombras largas sobre las paredes de piedra y la ciudad de Jerusalén, brillaba a lo lejos sobre la colina, el Cordero descansó en un descanso breve, un descanso que era parte del ritmo de esa semana, porque el día siguiente traería más confrontaciones, más preguntas, más momentos donde la verdad se mediría contra el poder, y el poder intentaría ganar, y el miércoles llegaría, y el jueves, con su cena que cambiaría para siempre el significado de cada comida compartida en la historia humana. Y el viernes, pero eso todavía era futuro. Ese lunes por la noche, en la quietud de Betania, el presente era suficiente. El presente siempre es suficiente cuando Dios está en él. Hay algo que los evangelios no explican directamente, pero que la cultura de la época ilumina de una manera que cambia la percepción de todo este relato. Los peregrinos que llegaban a Jerusalén para la Pascua venían de todas las partes del mundo conocido, de Babilonia, de Egipto, de Roma, de Grecia, de Persia. El templo, en esa semana, era literalmente el centro del mundo judío, y las semanas alrededor de la Pascua transformaban a Jerusalén en una ciudad que multiplicaba su población varias veces. Algunos historiadores estiman que podían congregarse hasta 2 millones de personas en esa ciudad y sus alrededores durante esas festividades. Y en medio de ese mar de humanidad, ese hombre de Galilea caminaba con sus 12, sin ejército, sin estructura política, sin apoyo institucional, con nada más que palabras que encendían corazones y acciones que desafiaban el orden establecido. Y sin embargo, los que tenían todo el poder institucional le tenían miedo a él, no al revés. Él no le tenía miedo a nadie en esa semana. No al gobierno romano, no al templo judío, no a la multitud que podía cambiar de Hosana a crucifícale en cuestión de días. Caminaba con la calma de alguien que sabe exactamente quién es y exactamente a dónde va. Esa calma es una de las cosas más extraordinarias de los relatos de esa semana. Frente a la conspiración que ya estaba tomando forma, frente a la traición que ya estaba siendo negociada, frente a la muerte que ya podía verse en el horizonte en calma. No indiferencia, no anestesia emocional en calma. La clase de calma que solo puede venir de estar completamente asentado en la certeza de quién eres y en la confianza absoluta de que lo que está ocurriendo tiene un propósito más grande que cualquier cosa que el ojo humano pueda ver en ese momento. Hay una frase en el Evangelio de Juan que podría ser la descripción más poderosa de toda la semana de pasión. Juan 13:1 la pone justo antes de la última cena, pero captura algo que era verdad desde el primer momento de esa semana, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta el fin, hasta el fin. Aistelos, en el griego original, hasta el final, hasta la culminación, hasta la consumación completa de todo lo que ese amor podía dar. Eso fue lo que Jesús llevó a Jerusalén esa semana. No estrategia política, no ambición de poder, amor hasta el fin. Y ese amor incluía el lunes, incluía la higuera maldecida y la verdad incómoda que representaba, incluía las mesas volcadas y la declaración de autoridad que eso significaba, incluía las conversaciones con los discípulos que todavía no entendían, incluía caminar de regreso a Betania, cuando la ciudad que iba a matarlo todavía respiraba con la normalidad de los que no saben lo que está por venir, amor hasta el fin. Y ahora,
Hay algo que necesitas considerar, algo que conecta todo lo que hemos visto con algo mucho más personal. El sistema de sacrificios en el templo era costoso, no metafórica o menchi, literalmente costoso. Los pobres que venían desde lejos a Jerusalén para la Pascua muchas veces no podían costear los animales que se vendían dentro del templo, que eran notoriamente más caros que los que podían comprarse afuera. Los cambistas cobraban comisiones exorbitantes para convertir la moneda romana en la moneda del templo. El sistema entero había sido diseñado, o al menos había evolucionado, de una manera que hacía que acercarse a Dios fuera más difícil para los que ya tenían menos recursos. Y Jesús entró y volcó todo eso. No solo literalmente, simbólicamente, porque lo que el resto de esa semana revelaría es que el sistema entero de sacrificio, todo ese aparato de corderos y palomas y sangre y altares, estaba siendo reemplazado por algo que no costaría nada a los que quisieran acercarse, por algo que ya había sido pagado completamente por otro, el acceso a Dios, que el sistema religioso había convertido en algo caro y complicado y reservado para los que podían pagarlo o para los que encajaban en ciertos moldes sociales y morales, iba a ser declarado libre, completamente libre. Para todos, para el pescador ignorante, para el cobrador de impuestos detestado, para la mujer que los religiosos no querían en sus círculos, para el leproso que tenía que anunciarse a sí mismo como impuro cada vez que alguien se acercaba. Para todos ellos. Hebreos las 10 y 19 lo diría años después de esa semana, con una claridad que todavía resuena. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, el lugar santísimo, el lugar más sagrado del templo, el lugar al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, con sangre de animales, temblando de miedo porque si algo no estaba en orden, si había algún defecto, si la preparación no era perfecta, podía morir. Ese lugar, ese espacio, reservado para los más santos de los santos, ahora accesible para cualquiera que quisiera entrar, no a través de rituales, no a través de pagos, a través de la sangre del Cordero, sin defecto. El lunes fue el día en que esa puerta comenzó a abrirse. Todavía no era viernes, todavía quedaban días de confrontación y enseñanza y tensión creciente, pero el movimiento había comenzado. La inevitabilidad de lo que venía era visible para cualquiera que supiera leer las señales, y en medio de todo ese movimiento hacia lo que solo podía terminar en una cruz, había un amor que no se detendría. Un amor que no haría cuentas, un amor que no mediría cuánto había dado para decidir si daba más amor hasta el fin. La madrugada llegaría sobre Betania, y con ella, el martes y otro día de caminata hacia Jerusalén, otro día de preguntas y respuestas y confrontaciones en el templo. La higuera estaría completamente muerta para entonces, y Pedro la vería y quedaría asombrado. Y Jesús usaría ese momento para hablar sobre la fe que puede mover montañas, sobre la oración que confía en que Dios escucha, sobre el perdón que desata todo lo demás. Cada día de esa semana era una lección completa en sí misma. Cada hora tenía un peso que pocas horas en la historia humana han tenido. Pero esa noche del lunes, en Betania, el descanso, y tú que llegas a este punto del relato, tal vez cargando algo que no sabes exactamente cómo nombrar. Tal vez una pregunta que has llevado durante mucho tiempo sobre si Dios está realmente presente en los días ordinarios, en los lunes que no tienen nada de espectacular, en las mañanas donde el estómago vacío y el camino por delante son todo lo que hay. Tal vez una duda que has guardado porque te parece que no deberías tenerla, que alguien con fe de verdad no dudaría de esta manera. Tal vez tú te parecías más a los discípulos que noche de lo que te gustaría admitir, y si es así, entonces escucha esto con cuidado en los discípulos. Que dudaban esa noche son los mismos hombres que después del domingo de resurrección saldrían a cambiar el mundo. La pregunta no los descartó. El no entender todavía el cuadro completo no los sacó del plan. Jesús siguió caminando con ellos hacia Betania, y al día siguiente siguió eligiéndolos para ir con él de vuelta a Jerusalén. Hay una continuidad en esa elección que dice algo sobre el carácter de quien elige. No elige porque merezca ser elegido, te elige porque conoce el final de tu historia mejor de lo que tú lo conoces, y ya decidió que quiere estar en ella.
La sangre del cordero en Éxodo 12 no preguntaba si la familia que estaba detrás de la puerta era perfecta. No verificaba si habían cumplido todos los rituales correctamente durante los últimos 40 años. Simplemente marcaba la puerta. Y la muerte pasaba. Eso es lo que esa semana en Jerusalén estaba construyendo hacia su culminación. No un sistema de méritos, no una escala de perfección moral que hay que alcanzar antes de poder entrar. Una puerta marcada por sangre, y del otro lado de esa puerta, vida. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No parte de Elán. No el pecado de los que lo merecen menos. No el pecado de los que han acumulado suficientes buenas acciones para compensar. El pecado del mundo, antuyo en mío de los discípulos que dudaban en el camino a Betania, de los sumos sacerdotes que conspiraban en la oscuridad, de los comerciantes del templo que explotaban a los pobres, del mundo entero, que cargaba con el peso de algo que no podía cargar solo. El Cordero cargó con eso. Todo eso, y lo hizo sin defecto, sin queja, con un amor que no tiene fondo que se pueda medir. Y eso no es teología abstracta, eso es la historia más real que existe. Más real que el pavimento bajo tus pies, más real que el aire que estás respirando mientras escuchas esto. ¿Qué haces con eso? Esa es la pregunta que ese lunes en Jerusalén todavía le hace a cualquiera que se detiene a mirar. No es una pregunta que exige una respuesta perfectamente articulada. No es una pregunta que requiere que tengas todo resuelto antes de responder. Es la misma pregunta que cada discípulo tuvo que responder, eventualmente, en su propio tiempo, con sus propias palabras, desde su propio lugar de duda, o de miedo, o de esperanza, apenas encendida. ¿Qué haces con un amor que va hasta el fin? Tal vez, hoy, no tengas respuesta. Tal vez estés en el lunes de tu propia semana oscura, donde el domingo de Palmas ya pasó, y el domingo de Resurrección todavía no ha llegado. Y en medio hay solo incertidumbre y preguntas, y ese silencio pesado que se asienta sobre los hombros. Si es así, estás en buena compañía. Los más cercanos a Jesús estuvieron en ese mismo lugar, y el relato de esa semana no termina en el lunes, termina en el domingo. Pero para llegar al domingo hay que caminar por todos los días de en medio. Y Jesús camina cada uno de esos días contigo, no desde la distancia, no con instrucciones desde afuera, sino en el camino, al lado, con pasos que conocen el cansancio que sientes en los tuyos. Si este relato te movió algo adentro, si despertó una pregunta o encendió algo que sentías apagado, o si simplemente encontraste en estos 12 discípulos cansados y confundidos a alguien que se parece a ti más de lo que esperabas, te invito a que lo dejes en los comentarios. No hace falta que sea una respuesta teológicamente perfecta, solo lo que está en tu corazón, porque este espacio está para eso, para la conversación honesta sobre las cosas que más importan. Y si quieres seguir en este camino, en este recorrido que continúa día a día a través de esa semana extraordinaria del año 33, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas lo que viene, porque el martes tiene su propia historia, y el miércoles y el jueves que lo cambia todo, y hay mucho más por descubrir juntos. El lunes terminó en Betania, durmió bajo las estrellas, y en algún lugar, entre el descanso de esa noche y el amanecer del día siguiente, la historia del mundo seguía avanzando silenciosamente hacia su momento más decisivo, hacia el instante en que la sangre del verdadero Cordero marcaría no una puerta de madera, sino la puerta del tiempo entero, y esa puerta permanece abierta todavía.